buenas noches. Así es la televisión. Debemos tener gesto serio, adusto, cara de boda, bautizo, funeral, pero sin embargo estamos muy contentos porque realmente es viernes. Eso le pone contento a cualquiera. Y no tanto, o a veces sí, nos pone la política, la sociedad, y es de lo que vamos a hablar aquí, en Asturias, en La Pecera. Para ello cuento con dos excelsos invitados. Hoy estoy ahí grandilocuente. Ampuloso. Sí. Ampuloso. Francisco Vidal, músico. Buenas noches. Muy buenas. Y Diana Sánchez, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches, Enol. ¿Cómo Compañero Francisco. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Aquí, con la actualidad política. Con la actualidad política, que hay que tratarla y hay que interesarse por ella, que es cuestión de todos. Bueno, pues comenzamos con el primer titular del día, de El País, que bueno, vamos a hablar un poquito del Juego de Tronos de Lannister y Stark. El PSOE y Podemos cierran la puerta a entenderse aunque fracase Rajoy. Las dos formaciones rompen puentes y redoblan el pulso en el arranque de la legislatura. Bueno, dejo de momento el titular en el aire y luego tal vez plantee algunas preguntas. Pero de momento, ¿qué os parece? Hombre, que cierren puentes a entenderse aunque fracase Rajoy, esto solamente lleva una lectura: terceras elecciones. Y yo creo que ni los ciudadanos, en general, la ciudadanía española, quiere unas terceras elecciones. No las quiere, unas terceras elecciones. Entonces yo creo que deberían, bueno, dicen cierras a entenderse aunque fracase Rajoy. Podemos, está claro que no va a votar a Rajoy. El PSOE, dicen los varones territoriales y ciertos gente de la cúpula del PSOE, que deberían de abstenerse e intentar que Rajoy comenzara la legislatura, porque España necesita que comience el gobierno, ¿no? No sé qué piensa. A ver, en este momento el PSOE y Podemos se enfrentan a un dilema al que están en una situación muy comprometida, dado que tienen que elegir entre mantener el compromiso que han adquirido con sus votantes a través de sus promesas de campaña, su programa electoral, etcétera, con respetar lo que han decidido las urnas, que en este caso ha sido pues una mayoría al PP. Es una situación pues muy comprometida, muy difícil. Hay que entender que para los dos les va, o sea, va a ser un mal trago esto que están pasando. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que en este momento tanto Unidos Podemos como PSOE están intentando como un poco arrebatarle la base electoral al otro. Entonces es normal que este tipo de debates pues este tipo de negociaciones o diálogos luchaban por el mismo electorado prácticamente, algunos en luchaban buena parte, sí, por el electorado de las izquierdas, pero también para poder llevar a cabo el programa que cada partido político se presentó para concurrir a las elecciones, tiene que comenzar un gobierno, ¿no? Hay que empezar a... Sí, pero... O sea, no entiendo, bueno, abocarnos ahora... Sería en agosto, el día 2 o el día 3, está prevista, o el día 9, la investidura. Si no, habría una segunda vuelta, dicen que para septiembre, y que estaríamos abocados a unas nuevas elecciones en noviembre. Tener el país, tener a España, pues bueno, sin un gobierno prácticamente un año, porque estamos ya desde el mes de diciembre sin un gobierno, pues hombre, no creo que es la mejor solución. Entendemos que, obviamente, los partidos de la izquierda nunca van a apoyar a la derecha, nunca van a dar un sí, pero yo creo que a lo mejor el PSOE debería de abstenerse y dejar, aunque fuera en segunda votación, y dejar que gobierne el partido más votado. Y hacer una posición seria, responsable, e intentar, bueno, pues llevar a cabo tus programas. Incluso, eso, bueno, nosotros lo proponíamos, Ciudadanos lo propuso, Albert Rivera, ¿no? Un plan A, que fueran 3, una mesa a 3, eso fracasó. Y bueno, entonces, bueno, yo creo que el PSOE y el PP deben de sentarse y hablar también, puesto que, hombre, con Podemos un gobierno de izquierdas está visto que no lo va a haber. Yo creo que está claro que los números no salen.
aunque se pusieran de acuerdo PSOE y Podemos, no podrían formar una mayoría suficiente como para formar un gobierno propio. En todo caso, les haría... O sea, necesitarían a compañeros de cama un poco extraños, ¿no? Las derechas nacionalistas. En fin, que los números no salen, y yo creo que esto es algo que se está diciendo precisamente porque se sabe que no van a tener que cumplir esta promesa de no pactar entre ellos. Parece que está claro que quien va a formar gobierno es Mariano Rajoy, y ahora de lo que se trata es de conseguir la abstención de quien sea necesario. Pero es que unas nuevas terceras elecciones quizá nos daría un mapa político muy parecido al que tenemos ahora, que tampoco sería una mayoría, no iba a tener ningún partido mayoría absoluta, y que van a tener que, bueno, a lo mejor varias confluencias, varios partidos tener que ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que unas terceras elecciones no son buenas para nadie. Bueno, algunas preguntas que se me van ocurriendo. Primero centrándonos un poco en Partido Socialista y Podemos. Hemos hablado, bueno, pues de la izquierda. Siempre estamos, bueno, dividiéndonos muchas veces como izquierda, derecha. Bueno, parece como dos grandes ejércitos. Pero la cuestión es la siguiente: PSOE y Podemos defienden los intereses de las más personas. Yo creo que no, tampoco. Yo creo que no, tampoco. Sí que es verdad que a lo mejor hay un electorado muy descontento de la izquierda, del PSOE, que a lo mejor se ha ido a lo que proponía Podemos, pero porque a lo mejor era muy populista, ¿no? Planteaba unos modelos muy populistas. El electorado, pues a lo mejor hay una parte que sí, la verdad. Nosotros somos de centro, aglutinamos de la derecha y de la izquierda. Así que... Francisco. Si representan a las mismas personas. Sí. Claro, yo antes había utilizado el tema de que se intentan arrebatar parte de su base electoral. Lo que pasa que, en mi opinión, tanto Unidos Podemos como el PSOE son partidos que aglutinan una base electoral pues bastante diversa. Relativamente diversa, quizá con una inclinación de izquierdas más o menos acentuada, pero en definitiva muy amplia, ¿no? De hecho, muchas de las políticas del PSOE son políticas con un tinte conservador, más moderado, ¿no? Sí, en realidad el PSOE es un partido muy moderado y tiene también una base hay parte de la base que está muy radicalizada hacia la izquierda. De modo que, bueno, la pregunta bueno, la verdad es que no se puede decir que representen a las mismas personas. Yo creo que debería de contestarlo el PSOE y Podemos, quizás si luchan por la misma, no sé, si luchan por el mismo electorado. Lo digo porque recientemente, ¿no? O sea, Pablo Iglesias, por ejemplo, habló de la cuestión de la socialdemocracia, ¿no? Sí. Bueno, mucha gente se sorprendió teniendo en cuenta, bueno, pues que se presuponía que Podemos ser un partido más a la izquierda. Sin embargo, parece como que se ha establecido un nivel similar entre Partido Socialista y Podemos. Entonces, claro, por eso planteo la pregunta. Creo que Pablo Iglesias se tomó la libertad de definir Unidos Podemos ideológicamente, teniendo a mucha gente en contra dentro de las organizaciones que forman Unidos Podemos. Entonces, vamos, hay mucha gente dentro de Unidos Podemos que le critica por haber hecho eso. Podemos es un partido que hasta el momento se ha reivindicado como ajeno al eje izquierda-derecha. Como tuvo que incorporar a las listas de Izquierda Unida, pues igual a Pablo Iglesias se le ocurrió esa denominación, pero vamos, en mi opinión fue un invento de él, o un intento de definir políticamente a Unidos Podemos, pero yo personalmente no estoy de acuerdo con que haya hecho eso. Puedes matizarlo, sí, que es interesante. ¿Por qué no estás de acuerdo? Sí? A ver, para empezar, el término socialdemocracia es
es, digamos, como un término comodín. O sea, por ejemplo, Marx pertenecía al partido, pertenecía a un partido socialdemócrata, que se definía socialdemócrata y no era una persona precisamente moderada en sus opiniones. La socialdemocracia, bueno, ha sido cómplice de muchas políticas y directivas de derechas, conservadoras, respetan muchas instituciones que el resto de la izquierda considera arcaicas. En fin, es como un término pues tan asociado a la moderación y a la vez tan difuso y y que se presta tanto a la interpretación que pueda dar cada uno de él, que no lo considero un término como un muy término apropiado, comodín, sí. ¿no? Quizás Sí, algo que así. lo utilizan según les convenga. Y en ese momento Pablo Iglesias, a lo mejor para ganarse parte del electorado, quizá del PSOE, precisamente utilizó Sí. el término, ¿no? Puede que... Bueno, porque el Partido Socialista sí es un partido, bueno, socialdemócrata, entendido como tal. Sí, ¿sabes? sí, Siempre sí, sabes, sí. por eso. Y la cuestión de Podemos llama la atención, porque no recuerdo exactamente, en fin, no voy a hacer una cita exacta porque sería intentar apuntar demasiado, pero sí recuerdo haber escuchado alguna vez hablar a Pablo Iglesias diciendo, bueno, pues que, en fin, el Partido Socialista al final es un partido liberal. Claro, y Podemos en teoría no es un partido liberal, en teoría. Entonces por eso pregunto, bueno, un poco la... Creo recordar que incluso Pablo Iglesias dijo en una ocasión que la socialdemocracia, que vamos, que era un fósil ideológico. Algo así, no recuerdo exactamente el término que había utilizado, pero vamos, quería ya sepultarla. Sería en las antes arenas de la que historia. quería el sorpaso, seguro, vamos. Sí, Seguro probablemente. que lo dijo Sí. unos cuantos meses antes del famoso sorpaso del 26J. Yo creo que, bueno, lo que comentaba antes, que era para, bueno, arrebatar, pues a lo mejor quizá parte del electorado del PSOE. Entonces, bueno, a lo mejor fue una salida de pata de banco. Entonces, bueno. Bueno, ya que tenemos aquí a alguien directamente de Ciudadanos, ¿qué va a hacer Ciudadanos? Bueno, parece que Ciudadanos ha tenido un primer acercamiento al Partido Popular, pero bueno, ¿cómo ves la...? Bueno, han sido... La negociación de la mesa es completamente independiente de un posible acuerdo que hubiera de investidura. Ya hemos salido la semana pasada, bueno, el martes, semana pasada, no, este martes fue cuando se constituyó la mesa del Congreso de los Diputados, y hemos mostrado ya nuestra posición. Nuestra posición va a ser en primera vuelta no, y la segunda va a ser abstenerse. Esperemos que, bueno, pues otro partido, el PSOE, pues que se abstenga también y comience a gobernar ya un país. Esto en cuanto a si puede haberse un posible cambio, aún sí, pues de momento no va a haber un posible cambio aún sí. Si puedo hacer una pregunta. ¿El por qué? Sí, el por qué. La primera es en concreto, no sí. y la segunda una abstención. Pues porque, a ver, vamos a ver, no es un gobierno de Ciudadanos, es un gobierno de Mariano Rajoy. No estamos de acuerdo con todas las políticas de Mariano Rajoy. Hemos pedido una serie de cambios. Entonces, bueno, pero somos un poco coherentes, somos un poco, bueno, pues que entendemos que esto tiene que ponerse en marcha. Entonces es como decir, no, mira, la primera no te vamos a votar porque no apoyamos tus políticas, pero entendemos que el país tiene que ponerse en marcha y que no podemos ir a unas terceras elecciones. Por eso vamos a facilitar la gobernabilidad, porque es el partido más votado. Es una cuestión de gestos. No, bueno, no es No, tampoco una de- cuestión de gestos, no, es poner a funcionar el país. No, me refería a la negativa Bueno, en la primera en la vuelta. negativa, bueno, claro, es decir, oye, no estamos de acuerdo con las políticas, no estamos de acuerdo con todo, no estamos de acuerdo a lo mejor en que sea el presidente Mariano Rajoy. Pero bueno, hay que empezar a echar a andar y no podemos ir a otras terceras elecciones. Sí, Yo sí. creo que los ciudadanos no nos lo iban a permitir y los ciudadanos iban a castigar, yo creo. No estoy considerando que los gestos no sean importantes, sí, ¿no? sí. Parte de, Sí. de ese ritual también, Sí. también significa algo. Ya que claro. estamos, esta es una pregunta que me gusta hacer, y pues, antes habló de centro, hablábamos que Ciudadanos, partido de centro. Supongo que la respuesta en tu caso va a ser sí, pero ¿creéis en el concepto de centro? Sí. No. Es que el problema es que en Rotundamente España no. el centro no, quitando en la época de Adolfo Suárez, el centro, claro, la gente se ancla en la derecha y en la izquierda, pero ¿por qué no un partido de centro? ¿Por qué no puede haber un partido que puede haber cosas buenas de la derecha y cosas buenas de la izquierda? Como cosas malas de la derecha, como cosas malas de la izquierda. ¿Por qué? Y pues vamos a empezar un poco en plan Real Academia. Empecemos definiendo un poco lo que sería el centro para cada uno, a ver si, bueno, es un tema interesante, yo creo. Pero claro, si queremos el centro hay que poder definirlo y sobre todo, bueno, saber en qué se contrapone a cada uno de los dos extremos, entre comillas, por decirlo de algún modo.
Porque estar en el centro significa estar en el centro. Entre uno y otro, claro, supuestamente. A ver, por ejemplo, la sanidad pública. La sanidad pública es algo que es de la izquierda, no es de la derecha, ¿no? Y la sanidad pública todos la queremos. La derecha suele tender a privatizar, ¿no? La educación, por ejemplo, los servicios básicos. Claro, hay que tener en cuenta que el espíritu privatizador de la derecha, de la derecha actual, pues no está en realidad muy arraigado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, parte de las estructuras que hoy conforman la seguridad social y las pensiones públicas se hicieron durante la dictadura de Franco, que era una dictadura de derechas. Sí que es cierto que en las corrientes ideológicas de derechas en este momento pues tienden al ideario liberal de privatización, desregulación, etcétera, ¿no? Pero volviendo al tema del eje izquierda-derecha, a mí es que me parece que el centro es una ficción. Sí que puede haber una derecha más moderada o una izquierda más moderada, pero el centro en sí mismo no existe. Por lo menos desde mi concepción y mi categorización de la izquierda. Aquí en España prácticamente yo he vivido en democracia, yo nací en el 81, entonces, pues claro, la concepción del centro pues casi nunca la hemos visto. Siempre hemos visto los anclados, los rojos y los azules, y hemos visto dos bandos, no se ha visto el centro nunca. Quizá por eso, porque tenemos la visión, tenemos pensado aquí y aquí, y no vemos el centro, no vemos que puede haber un partido que aglutine el centro, que aglutine de los dos lados. A ver, a mí me parece que el eje izquierda-derecha, o sea, hay una manera, en mi opinión, bastante sencilla de categorizar o etiquetar una idea como de izquierdas o de derechas en función a cómo enfrenta el problema de la desigualdad. Y eso es un asunto que, en mi opinión, no admite neutralidad. O sea, la neutralidad que tendría el centro ante ese problema, ¿no? Por ejemplo, la izquierda ve las desigualdades siempre como problemas, siempre como fuentes de conflicto, de injusticia, de atraso, etcétera, etcétera, ¿no? Y para la derecha, la desigualdad es el estado natural en el que las personas desenvuelven sus talentos, desenvuelven su creatividad, sus iniciativas, ¿no? Entonces, no se puede ser, en mi opinión, no se puede ser neutral ante el problema de la desigualdad. O intentas atajarla porque la ves como un problema, o intentas fomentarla porque la ves como un patrimonio muy útil para la sociedad. Esa es mi opinión. Como ves, no nos vamos a poner de acuerdo. Va a ser difícil, va a ser muy difícil. Ese es el interés. Quizá nos hace falta un compañero, a lo mejor, que sea de derechas también, ¿no? A lo mejor... Es que no cabemos en la mesa. No cabemos en la mesa, Sí. eso es verdad. Pero, por ejemplo, para el tema de las desigualdades, tú dices que, bueno, siempre luchan los izquierdas, siempre luchan por velar por las desigualdades, que la derecha, bueno, pero quizás las desigualdades, ¿no crees, yo hablando ya personalmente, ¿no crees que las desigualdades no se pueden tratar todas por igual? A lo mejor la izquierda, pues que a lo mejor la izquierda trata todas las desigualdades por igual, en el sentido, por ejemplo, todas aquellas personas pues que no tengan un trabajo, vamos a darles, por ejemplo, 1.000 euros al mes, ¿no? Entonces, y a lo mejor, pues bueno, o uno que dice, oye, pues yo tengo un trabajo y a lo mejor estoy ganando, pues, compañeros, amigos que tenemos todos, jóvenes, ¿no? Que están trabajando a lo mejor de camareros, ¿no? Y se ganan unas perrucas todos los meses, a lo mejor 200 euros. Oye, o sea, que yo porque gano 200 euros no me van a dar nada y él no trabaja, le van a dar 1.000 euros, por ejemplo, ponte. No, porque él también está en desigualdad, ¿no? Quiero decir, no trata todas las desigualdades tampoco igual. A ver, hay que tener en cuenta que... Yo creo que habría que estudiar caso por caso a veces, decir, oye, pues... Claro, no, al hablar de izquierda y de derecha no estamos tratando cuestiones técnicas, económicamente técnicas, ¿no? Son cuestiones políticas. Sí. Entonces, por ejemplo, una medida como la que dices de un ejemplo repartir que no hay, el dinero, vamos. sí.
Sí, bueno. Pero bueno, vamos, hay en el algunas- hipotético caso. Hay algunas propuestas que se parecen un poco a eso Claro, que estás entonces ahí diciendo. estamos tratando la misma desigualdad, la estamos tratando, no se pueden tratar las desigualdades todas iguales, yo creo. Mm, Y la izquierda tiende. No veo mucha relación entre eso que estás diciendo y el tema de la desigualdad, básicamente porque me estás hablando de personas trabajadoras, ¿no? En general, personas, trabajadores en paro y trabajadores que tienen un empleo activo. precario. Lo que pasa es que no entiendo muy bien qué vínculo tiene eso con Las el tema. en el sentido Sí. de, pues uno se busca un trabajo de fin de semana y, bueno, es lo que encuentra, por ejemplo, y llega a ganar 200 euros. Y sabes que a lo mejor los trabajos de fin de semana, bueno, lo sabréis a lo mejor que yo, que tenéis a lo mejor más amigos en temas pues, por los fines de semana sirviendo copas, ¿no? Por ejemplo. Y claro, a lo mejor se puede ver en desigualdad de una persona que no trabaja, pues, oye, estas políticas populistas, vamos a darle 1.000 euros todos los meses. Y él está luchando, va y se gana 200 euros. Perdona, está en la misma desigualdad que el que no trabaja también. Sí, bueno, a ver, la propuesta que me acabas de poner, vamos a seguir por ahí, te voy a seguir un poco el rollo, pero en sí misma sería un poco absurda. Pero este tipo de medidas que en el fondo serían un reparto de la riqueza, porque habría que financiar de alguna manera ese sueldo que damos a personas que no trabajan, habría que financiarlo de alguna manera, y no podría ser poniendo impuestos a las personas que tienen un empleo precario. Habría que aumentar los impuestos de las personas más ricas. Entonces tendría un componente, para empezar, de reparto de la riqueza. Y por otro lado también haría que las personas empleadas pudieran exigir salarios mayores, dado que tienen un colchón, ¿no? Sino una baza para negociar con el empresario. Entonces sí que tendría esa medida que está definida muy a lo bruto, Sí, ¿no? hombre, Pero a ver, ha salido ahora aquí el rollo con ello, claro, siguiéndote el rollo con ello. ¿Entiendes? Por eso no es una cuestión de que esa medida funcionara o no. Solamente desde una visión de izquierdas o de derechas nos parecería más aceptable o menos aceptable, pero es una cuestión política, no es una cuestión técnica de si esa medida funcionaría o no. Por supuesto. Bueno, cambiamos de tema, ¿os parece? Como quieras. Porque si no nos eternizamos con el asunto izquierda-derecha. Bueno, ¿Y que nunca vamos a llegar a un acuerdo? Tampoco, no, pero al final, bueno, ¿no? bueno, sí, también es un poco interesante Sí. porque el espectador así o telespectador, radio oyente, aquí como está jugando con la imagen radiofónica. Bueno, en fin, iba a acabar una frase y se me ha olvidado la mitad. O sea, así, la espontaneidad. En fin, el Principado aplicará 150 medidas contra la violencia de género. El Ejecutivo asturiano destina casi 9 millones de euros a planes de atención a las víctimas con campañas en los centros escolares. La noticia es de La Voz de Asturias. ¿Comienzo? Sí, Bien. por supuesto. Bueno, tuve el gusto y el honor de participar en el pacto social que se firmó, bueno, que ayer se hizo público, el pacto social contra la violencia hacia las mujeres. La verdad que yo creo que es el único pacto que existe en toda España, es la única comunidad autónoma que lo tiene. Yo creo que debemos de estar orgullosos de que todas las fuerzas políticas nos hayamos puesto de acuerdo para luchar por lo menos contra la violencia de género. Violencia de género, violencia machista, violencia hacia las mujeres, no vamos a discutir por el término, ¿no? Y yo creo que es de aplaudir esto, ¿no? Por lo menos que las fuerzas políticas han dejado de un lado sus idearios, los colores, las identidades, para luchar contra la violencia de género, que es una lacra social que día a día la estamos sufriendo. Y la semana pasada todavía fallecía una Carla Belén, fallecía pues en Melilla, víctima pues bueno a manos de su pareja, ¿no? Entonces bueno, es muy triste, y que en Asturias llevamos 3 víctimas ya en lo que vamos de año. Entonces bueno, yo personalmente lo veo muy bien e instaría, y lo dije ayer prácticamente, que instaba al gobierno a que se pusiera a trabajar ya, porque esto, la verdad, sí que merece la pena ponerse a trabajar ya. Esto es una cuestión de Estado, ya no es una cuestión de comunidades autónomas, esto ya traspasa, yo creo que es una cuestión de Estado.
y bueno, es muy interesante. Yo lo traigo aquí, si queréis que os lea alguna medida, no sé si lo conocéis, si lo habéis visto, yo lo traje aquí. Y bueno, tiene medidas que son, bueno, este pacto se va a la gente, lo podéis consultar en la página web que tiene el gobierno. Vamos aquí a hacer un poco de publicidad o de propaganda, ¿no? Pero bueno, al César lo que es del César, la verdad fue él el que aglutinó al Instituto, en el Instituto Asturiano de la Mujer, al Observatorio de la Violencia, a las redes de casas de acogida, a los grupos parlamentarios, los juntó a todos y fueron ellos los que lo coordinaron. Entonces, bueno, al César lo que es del César, ¿no? A veces dicen y a Dios lo que es de Dios, pues bueno, es de agradecer. Y las medidas, la verdad que, pues bueno, son medidas de, pues, muy importantes, porque, por ejemplo, constituir un grupo de trabajo para el tema de tratar en los medios de comunicación, la violencia machista que existe todavía en los medios de comunicación, ¿no? O incluso para tratar procedimientos de coeducación en las escuelas, que son muy importantes, que desde bien pequeños eduquemos, incluso que eduquemos también en casa, ¿no? A los hijos, a los hermanos, a los sobrinos, a los primos, a los vecinos incluso, de que hay que respetar a las mujeres, ¿no? Y bueno, propone una serie de medidas, bueno, pues desarrollar un protocolo sanitario contra la violencia de género, revisar la legalidad en materia de igualdad en cuanto a los convenios colectivos, ¿no? Pues hoy una empresa no respeta de que ya las mujeres o que las mujeres se cojan pues el periodo de lactancia, el periodo de maternidad. Bueno, pues oye, eso también hay que luchar, porque al final el pacto social contra la violencia sobre las mujeres al final también es luchar por la igualdad, ¿no? Al final, efectiva y real de hombres y mujeres, ¿no? Yo, si queréis echarle un vistazo, lo tengo aquí. A ver, yo no soy la persona más apropiada para tratar este tema en profundidad. No me he leído el pacto, no conozco los pormenores, pero me gusta mucho que por fin se haya alcanzado un consenso, que desde todas las sensibilidades políticas se haya conseguido una sensibilización, valga la redundancia, sobre este tema, y lo único que me queda lamentar es que no se haya hecho antes. Sobre todo, lo primero que decías, el primer punto sobre el que llamaste la atención fue la intervención educativa, ¿no? Yo tengo en este momento 29 años. Recuerdo cuál fue mi experiencia en el colegio y en el instituto, y nunca me habían hablado de violencia de género. O sea, sobre todo en el sentido de tratarlo como dentro de una materia. Como mucho, pues a veces venía un voluntario de alguna asociación y dedicaba unas horas al año. No exactamente lo tratarán como una materia, sino a lo mejor realizar en los colegios hábitos de coeducación, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces cuando llega la época, gimnasia, no sé si ahora se llama gimnasia, educación física. Entonces eran los niños a jugar al balón, ¿no? Y las niñas jugamos o al ping-pong o al bádminton, o te quedabas por ahí, vamos, rodando, haciendo gimnasia, ¿no? Que es completamente... Entonces yo no sé si en los colegios... lo que harán será, claro, yo no sé la medida exactamente de educación dentro, cómo lo van a implantar, ¿no? Ahora tienen que implantarlo, pero no sé exactamente, pero son medidas de coeducación, ¿no? De llegar allí, o por ejemplo cuando llega, pues eso, las épocas estas que tienen de juego, clases que tienen de psicomotricidad, cuando son bien pequeñinos, ¿no? Que tienen clases y que llegan y que ven que, por ejemplo, las niñas, decía una profesora, las niñas llegaban y iban todas a jugar a las cocinitas, ¿no? Y los niños iban a jugar al tente, bueno, a los Lego, no sé cómo se llaman ahora, bueno, estas piezas que se van montando y vas haciendo castillos, ¿no? Que es como las niñas van a las cocinitas y los niños van a... ¿no? Era entonces, bueno, decir, no, pues vamos a ver, ahora los niños también a las cocinitas, porque, oye, hay papás que hacen las comidas, ¿no? Porque ¿quién te hace a veces la comida en casa? Ah, pues me la hace papá, ¿no? O ¿quién pasea a veces a los niños con la sillita? Porque, bueno, no ves a ningún niño por la calle con una sillita como van las niñas o un carricoche, ¿no? Que van tal, y si ves a uno y dices, oye, mira este niño qué raro que va con una sillita, ¿no? Pues no, y sin embargo ves a un papá llevando la silla tan normal, ¿no? Entonces, bueno, la coeducación, yo creo que en ese sentido de empezar bien desde pequeñinos, pues que no hay juegos de niñas, no hay juegos de niños, que no hay... ¿no? Sin embargo, y esto es muy interesante, y además es un tema sobre el que se debate constantemente, pues por el interés. Al fin y al cabo, sería absurdo a día de hoy, aunque hay quien se empeñe en hacerlo, ¿no? Y ignorar, bueno, pues que hay un problema real
con el tema de las igualdades entre los sexos. Sí. El problema, tal vez que pueda haber, es que sí, efectivamente, hablamos de educar desde jóvenes, pero claro, hay mucho contra lo que luchar, ¿no? Porque ¿qué papel juegan, por ejemplo, los medios de comunicación, que no estamos en uno, ¿no? En cuanto a la educación de género y sobre todo, fundamentalmente, bueno, educación no, o antieducación en muchos casos, o incluso la propia industria, o sea, porque todos sabemos que hay públicos objetivos, o sea, cuando, por ejemplo, se pone un programa determinada sitcom, que ahora no voy a nombrar el nombre ni nada de eso, ¿no? En determinada cadena generalista, protagonizada por un antiguo... Es un spin-off de otra serie muy conocida, bueno, es una ama de casa, todo el mundo sabe cuál es el público objetivo de esa serie, ¿no? O sea, hablamos pues muchas veces, se habla incluso del término de amas de casa, o sea, la televisión utiliza esos términos. Target, en esta franja horaria es para amas de casa, en esta para hombres, en esta para todo el mundo. Claro, hay mucho contra lo que luchar, ¿no? Sí, efectivamente, hay mucho contra lo que luchar. De ahí que también propongan medidas para los medios audiovisuales, porque efectivamente hay ciertos programas que van, ¿no?, encuadrados a las mujeres, y hay ciertos programas que van encuadrados a los hombres. Pero también, por ejemplo, fijaros, los programas de deportes, yo me fijo muchas veces, los programas de deportes son presentados única y exclusivamente a veces para comentar partidos de fútbol, son presentados por hombres prácticamente, ¿no? ¿Incluye alguna medida concreta para atajar Son 150, ¿verdad? No me las sé todas de memoria. Sí. Yo os las queréis, os las dejo luego para que las vistáis, os las dejo para que las tengáis. Y 150, concreta no te la podría decir ahora mismo, ¿verdad? Es que sí, bueno, yo os las paso. Nadie se lo Sí, puede bueno, memorizar. por saber si había alguna que supieses, tal. Sí, pero, sí, claro. A mí me gustaría saber cómo van a tratar, o si piensan también intervenir en el tema de la separación por sexos que se imponen en algunos colegios privados, porque digamos es una segregación muy arbitraria y que va completamente contra los principios que articularon este documento, ¿no? A día de hoy en Asturias creo que no hay ninguno, ¿no? O existe uno solamente, o no. Yo creo que ya no, ¿no? Pues no sabía decirlo, la verdad. Ahora sí que estoy totalmente No perdido. lo sé si en Asturias ya me parece que... No lo sé, porque me parece que antiguamente sí que había dos, me parece, en el dos Opus Dei sí que se hace, colegios. ¿no? En el Opus Dei yo creo que sí que se hace. En los colegios del Opus Dei. Me Sí, suena. ¿hay alguno en Asturias? Sí, claro que hay. Sí. Pero no convergen ya niños y niñas. Pues la verdad. Porque aunque sean, yo no sé si tienen que converger, pero como tienen que cumplir la ley de educación, yo no sé si tienen que converger ya niños y niñas. La verdad que mira. Estoy casi seguro de que no, pero no me atrevo a afirmarlo sin tener aquí internet. Y fuentes. yo ahora mismo tampoco, la verdad. Pero yo no me suena a ningún colegio ahora mismo aquí en Asturias que sea solo de niños y sea solo de niñas. Me acaban de chivar por ese medio semidivino. Por ejemplo, me lo van a tener que volver a chivar, verdaderamente. O sea, creo que los Robles de niños y Peñamayor de... Peñoviña. No lo sé. Peñoviña, Peñamayor. Sí, yo antes sabía que los Robles eran de niños y Peñoviña, Valmayor, que había en Gijón, ahora no sé si es Peñoviña aquí en Oviedo, eran de niñas. Pero yo no sé si a día de hoy sigue siendo único y exclusivamente de niños y de niñas, la verdad. Habrá que investigarlo eso. Sí que es cierto que, por ejemplo, para la educación concertada no está permitido que un centro concertado haga esa distinción, ¿no? efectivamente. Pero que un centro privado lo haga es otro asunto que la verdad es que no conozco, no me puedo meter en él. Y otro asunto más que quería llamar la atención sobre él es que y no sé si se está haciendo en este documento, es considerar también violencia de género aquella que se produce fuera del ámbito de la pareja. La intrafamiliar, además, ¿no? La ¿Podría violencia ser intrafamiliar. Quiero decir, por ejemplo, en Euskadi se acepta que como violencia de género, dentro de la definición de violencia de género, aquella que es parte de la violencia estructural hacia las mujeres, independientemente de que sea no. Esto es violencia, es muy amplio. Esto es violencia contra las mujeres. Sí. O sea que bueno, independientemente es más amplio. Más amplio. Sí, porque bueno, aquí al principio pues se propusieron varios nombres, pero bueno, al final luego esto era esto porque aglutinaba eso precisamente. Sí. Yo creo que lo que tú manifestabas. No obstante, esto fue ayer publicado, o sea, ayer fue cuando todavía en marcha, me imagino que lo pondrán ahora,
Porque aquí se pueden adherir empresas, se pueden adherir personas, se pueden adherir instituciones o bueno, centros. Entonces, bueno, es interesante, la verdad. Tercer tema del día, en este caso del mundo, y vamos un poco al ámbito internacional. Maduro cede y aumenta la posibilidad del diálogo. Bueno, y leo concretamente, aumenta posibilidades de que el gobierno y la oposición venezolana se sienten a dialogar para intentar encontrar soluciones a la crisis que atraviesa el país. En su nueva visita a Caracas, los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, España, Martín Torrijos, Panamá, Leonel Fernández, República Dominicana, y el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, se reunieron con representantes del Ejecutivo y de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, para intentar fijar fecha y lugar al diálogo. Bueno, ¿cómo vemos estos diálogos? Bueno, pues está bien, ¿no? Que aumente la posibilidad del diálogo. Ahora no lo sé, qué es lo que cede Maduro, sinceramente, porque no nos lo dice, ¿no? Que cede a qué hablar. Hombre, yo creo que siendo un político debería de tener diálogo, ¿no? Lo que a mí me extrañaba, y antes yo creo que lo comentamos un poquito off the record, ¿no? Por llamarlo así, se llama así, no off the record, cuando estamos fuera. La mediación del Vaticano, ¿no? Que media el Vaticano. O sea, que bueno, entiendo que será como un ente mediador, que lo entienden como un ente mediador, porque bueno, pues prácticamente no sé, la gente que forma los países sudamericanos son bueno muy católicos, ¿no? Entonces, Supongo que será por eso. Para puntualizar, ¿sí? la oposición exige 5 condiciones para sentarse a negociar. Fecha del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, por una parte. Ampliación de la mediación con el Vaticano, como acaba de decir Diana ahora mismo. Que las reuniones no sean en República Dominicana y que se respete al Parlamento de mayoría opositora. Eso es un poco las 5 claro, condiciones. es que hay una mayoría en el Parlamento venezolano y no se está respetando, ¿no? Porque son 112, ¿no? Los diputados de la oposición contra los 55 del chavismo. O sea, cuando se habla de Venezuela, yo siempre me pongo muy cauto sí. y muy escéptico con lo que recibo, tanto de lo que dicen los medios más conservadores como de los que dicen los más progresistas, ¿no? Encontrar una interpretación de los hechos que están ocurriendo en Venezuela realmente neutral o apartidista es muy difícil. Lo que yo creo que están intentando tanto el gobierno como la oposición es encontrar un pacto no solo referente a la crisis económica que está pasando Venezuela durísima, sino ante una situación de violencia y de tensión social, porque estamos hablando de grupos a los que representa el chavismo y a los que representa la oposición, que ya la propia convivencia entre ellos se está volviendo cada vez más difícil. Ya hay, estamos hablando de que ya hay agresiones, ya hay... Entonces... lo que a mí me queda, no sé, lo que a mí me queda un poco... Habría accedido a lo mejor Maduro a dialogar si no tuviera una oposición tan fuerte quizá dentro del Parlamento. Es decir, claro. una oposición en mayoría, Sí. ¿no? De ciento y algo ellos son 50 o 50 y alguno, ¿no? Entonces, ¿se verá como acorralado? Yo no sé muy bien de qué es de lo que van a hablar. Supongo que tendrá, bueno, sí, dicen el Hablan tema de del el revocatorio, el tema de los supuestos presos políticos en Venezuela. A ver, de momento Maduro no les está negando la posibilidad de que se efectúe ese revocatorio. Lo que hacía él y desde los círculos del chavismo era decir, bueno, vale, podéis activar este revocatorio. Lo que pasa es que hay que cumplir unas condiciones y tienen que ser en unos plazos en los que va a ser muy difícil hacerlo. Si lo conseguís bien, no creo que Maduro, yo nunca le vi
alguien realmente dispuesto a aferrarse autoritariamente al poder, aunque tenga, o sea, aunque se active ese proceso revocatorio que por cierto introdujo el chavismo y es y es algo, una introducción completamente novedosa en todo el derecho comparado internacional. Es uno de los primeros países que puso una revocación al jefe de Estado. Y, bueno, pero otra cosa es que luego ponga trabas para que ellos puedan intentar hacer el revocatorio. Claro, una cosa es, yo tengo el poder y vosotros intentarlo, pero yo te voy a poner todas las trabas que tenga a mi alcance, ¿no? Porque al final es el que tiene el poder. Sí que es cierta una cosa, y esto es una crítica que le hago al chavismo, que tuvo esa audacia, que yo se la reconozco, la de haber puesto ese procedimiento revocatorio en la Constitución. Lo que pasa que, por lo que sé de los plazos y los requisitos, son bastante duros. Por ejemplo, el mandato del jefe de Estado en Venezuela me parece que son 5 años, y me parece que antes de activar el revocatorio tienen que pasar 2 años de mandato y no puede ser durante el último. Entonces queda ahí como un margen muy pequeño para hacer eso, pero aún así que un movimiento como el movimiento bolivariano haya introducido eso, que me parece muy audaz y muy respetable. Yo creo que es lo que estaba diciendo Maduro. Vale, si queréis revocar, bien, hay que cumplir los plazos, que sí que son duros. Personalmente me parece que debería haber otros más blandos, pero en ningún momento estaba rechazando eso. Por cierto, que la oposición, los partidos y las personas que en este momento forman la oposición en Venezuela estaban en contra de introducir esa medida en la Constitución, que ahora están intentando utilizar para defenestrar a Maduro. Bueno, yo creo que hay que ser muy cautos con el tema de Venezuela, por supuesto, con el tema de Maduro. Yo quizás esperaría a ver qué es lo que Fede y qué diálogo llevan, porque van a reunirse en breves, ¿no? Creo que se van a reunir en breves. No obstante, hoy salía publicado que hoy llevaban a la Corte, me parece, el tema de Leopoldo López. Entonces, a ver qué ha pasado también, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo creo que hay que ser un poco cautos, ¿no? Un poco... estar un poco... Bueno, perdón, que te interrumpí. Si y en cuanto a lo que decías del revocatorio, perdón. Bueno, los plazos de revocatorio, bueno, un poco como lo que pasa con la salida del Reino Unido, con el Brexit, ¿no? Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que no es ipso facto, no es de hoy para mañana, ¿no? Con unos plazos y que puede llegar incluso a 2 años, ¿no? Mientras la salida, algo así marca la Constitución Europea, marca para salir. Sí, la salida puede... Brexit, ¿no? Sí, unos plazos, hablando del revocatorio, quizá que son unos plazos... Quizá por eso, claro, Maduro estaría ya entrando en la recta final de su mandato, sí o sí, haya o no revocatorio. Entonces, bueno, por eso yo creo que la Constitución impone eso, ¿no? Un límite, antes del fin de la legislatura y la reelección o elección de otro presidente. Bueno, sí, hay que ir concluyendo ya. Se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo. Sí, del programa. Ha sido muy agradable. Se pasa rapidísimo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Suele pasarse rápido, que es lo bueno. Así que, en fin, sí. Muchas gracias a los dos por haber venido. Espero a vosotros. Veros pronto. Espero que me perdonen los dioses del pinganillo. Y, en fin, buenas noches a ustedes. Pásenlo bien. Sigan viendo Asturias. Hay que hacer publicidad interna. Y ahora quédense con el Magazine Y y después Asturias es Noticias.